Y sabíamos que las fábulas eran narraciones breves, ¿cierto? Que su propósito era dejar una enseñanza o moraleja, que en general son protagonizadas por animales, que se comportan como personas, pero también podían ser cosas, ¿cierto? Y que reflexionan sobre cómo nosotros actuamos como seres humanos. Y era también, antiguamente se acuerdan que se usaba como una metodología de enseñanza para que los niños aprendieran los valores. Destacan lo que está bien, por ejemplo, ser generoso, y también critican las actitudes o sentimientos negativos, como por ejemplo ser egoísta. Eso es lo que eran las fábulas. Hoy día vamos a aprender lo que es el cuento, ¿ya? Y ahí vamos a entender en qué se diferencian, porque ambos son textos narrativos, ¿ya? Está un poquito. Mati. Ya, ahora sí. Perdón. Ya. El cuento es una narración breve de carácter ficcional. ¿Eso qué quiere decir? Que es algo inventado, ¿cierto? Protagonizado por un grupo reducido de personajes. Este es transmitido originalmente, era en forma oral. Igual como eran las leyendas, los mitos, era transmitido en forma oral. Ahora, obviamente, esto se ha ido modernizando. Existen los audiolibros, los libros de cuentos, etc. Dentro de la narración puede aparecer también un diálogo directo o intercalado, o sea, que los personajes hablen entre ellos, ¿cierto? Estas historias son contadas por un narrador que habla de cosas que le suceden a las personas o a sí mismo. En este último caso, lo del narrador, él puede ser el protagonista del cuento, ¿cierto? O puede aparecer en el cuento. Y como sabemos, los cuentos tienen un principio, un nudo, que es el desarrollo, ¿cierto? Y un fin. Estructura del cuento. Entonces, ahora vamos a entender cada estructura o parte del cuento. Si ustedes la conocen perfectamente bien. El cuento tiene un principio o una presentación del cuento. ¿Esto qué quiere decir? Que se presentan los personajes, el tiempo en que ocurre la historia, el espacio donde se desarrolla o sucede la acción, ¿cierto? En todo ese principio se describe todo esto. Luego viene el desarrollo, que se señala qué pasa con los hechos o los problemas que los personajes intentan solucionar. Y ahí viene como toda la trama, ¿cierto? Al principio del desarrollo hay un problema, ¿cierto? Y va a ocurrir todo este problema durante todo el desarrollo del cuento. Y llega un problema, llega a la cúspide, para que luego lleguemos al final, donde se resuelven todos los problemas de los personajes y lo que sucedió, ¿ya? Entonces uno cuando lee el cuento, uno va a entender al tiro el inicio, el desarrollo y el final. Entonces cuando les pregunten en cualquier curso de la vida, en cualquier evaluación, y les pregunten qué es lo que es más importante del principio del cuento, ustedes se tienen que acordar que el principio del cuento se está presentando a los personajes, el tiempo y el espacio, que en el desarrollo es el problema y que en el final se resuelve todos los conflictos. Ahora, los cuentos, al igual que cualquier tipo de texto, tienen una situación comunicativa. Tiene un narrador, ¿cierto?, que es el que cuenta el cuento, un mundo narrado, que es lo que está contando, ¿cierto?, y el lector quien recibe eso. Por lo tanto, podemos decir que el narrador es el emisor del cuento, ¿cierto? Que el mundo narrado es el mensaje que quiere transmitir. Y nosotros somos los receptores de ese mensaje. O es decir, somos los que recibimos el cuento, ¿cierto? Al momento de leer. Ahora, la narración o el cuento tiene distintos tipos de elementos. Tiene el narrador, que es lo que le había comentado, el espacio, los personajes, el ambiente y el tiempo. El narrador. El narrador es el que se encarga de relatar toda la historia. Presenta a los personajes, explica las circunstancias en que se van a desarrollar los hechos, etc. Pero este narrador puede tener varios puntos de vista según el cuento. Puede estar en primera persona, en segunda persona, en tercera persona o omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a ver. Primera persona es la persona, participa en los hechos. Es decir, todos los verbos, toda la acción es yo. El narrador suele ser el protagonista de la historia. Como por ejemplo que él diga, les voy a contar mi historia, y comienza a relatar todo lo que él le ha pasado. Entonces él habla de sí mismo. También puede estar en segunda persona, que es muy poco frecuente, pero generalmente a veces se ocupa asustar los cuentos, que es cuando se habla hacia un tú.
que el narrador se dirige a otros o a sí mismo. Por ejemplo, tú el otro día fuiste a, está hablándole a otra persona. Y también, ay, me olvidó que le había puesto, ya, también puede estar en tercera persona, que narra algo de que no forma parte. O sea, dice lo que le sucede a los otros. Entonces, como que está ahí, pero él cuenta lo que le está sucediendo a otras personas. Y omnisciente es aquel que lo sabe todo. Sabe todo lo de los personajes, hacia dónde van los pensamientos, las emociones, los sentimientos de los personajes. Conoce todo, todo lo de la historia. Sabe lo que va a pasar y lo que pasó. Todo. También tenemos el espacio. El espacio es el lugar donde transcurre el cuento, ¿cierto? El relato. Y este puede ser físico, que ese es el más fácil de reconocer, porque es el lugar donde suceden todos los acontecimientos. Puede ser abierto o puede ser cerrado, como por ejemplo el campo, la playa, el castillo, no sé, la cabaña en el bosque, todo eso es lo físico. Y a veces hay más de un ambiente físico en la historia. También está el ambiente psicológico, que es la atmósfera espiritual en que se desenvuelve la historia. Como por ejemplo, el ambiente se encuentra como triste, está lúgubre, ¿cierto? O es enardecido, hay guerras y todo eso. Ahí entonces uno puede deducir en qué tipo de ambiente está el cuento. No dice en el cuento el ambiente de este cuento, no. Sino uno lo deduce al momento de leer. Cómo están los sentimientos de los personajes, cómo se desenvuelve, cómo están las emociones. Y ahí podemos ver en qué tipo de ambiente psicológico se encuentra la historia. Y por último está el ambiente social, el espacio social, ¿cierto? Que es el entorno cultural, histórico y económico de donde se desarrollan los hechos, ¿ya? Que ahí puede ser, no sé, por ejemplo, que puede ser en un pueblo muy pobre, en un palacio con gente muy rica, ¿cierto? Y ahí uno va viendo cómo son las personas a nivel social. Y el tiempo es aquel que depende del relato. Puede ser real o puede ser imaginario. Pueden decir en el año tanto, tanto que ocurrió esto, o puede decir, inventar un año, ¿cierto? Uno nunca sabe si en el cuento va a ser real o va a ser algo imaginario. Ahora, atención para continuar. Vamos a, o sea, ustedes pueden seguirme en su libro, pero yo también lo tengo acá, ¿ya? La idea es que después sí lo hagan en su casa. Las páginas de la 18 a la 25, se ven muchas páginas porque el texto es largo, ¿ya? Pero no es tanto. Vamos a hacer una actividad para aplicarlo del cuento, ¿de acuerdo? Pero eso vamos a comenzar a leer un cuento y ustedes lo pueden buscar en su libro, que creo que está en la página 18. Y el cuento que vamos a leer se llama Blancanieves y los 7 enanitos, pero esta historia es de Pepe Pelay. No es la historia clásica que conocemos. Hablando del mismo libro que tenemos que leer, que son los clásicos, pero que se cambian, vamos a leer Blancanieves. Ustedes me siguen junto conmigo y pongan atención porque después voy a hacer preguntas para que las respondan en el chat, ¿ya? Dice, érase una vez una reina sentada ante una gran ventana, bordando un pañuelo y contemplando, de tanto en tanto, cómo caía la nieve. La soberana era tan dulce, pero tan dulce, que si hubiera tenido nietos, estos hubiesen sido diabéticos. Una vez se distrajo y se pinchó un dedo con la aguja. El chorro de sangre llegó hasta la nieve que estaba depositada en la ventana. ¡Oh! Exclamó. ¡Cuán grande sería mi dicha si tuviese algún día una niña blanca como la nieve, con labios tan rojos como la sangre y cabellos negros como el ébano del marco de la ventana! El ébano es un árbol, por si acaso. Al poco tiempo fue complacida por las hadas, que había escuchado su ruego. Sin embargo, hubo una pequeña confusión. La niña nació negra como el ébano, de labios blancos como la nieve y de pelo rojo como la sangre. A la soberana le pareció genial de todas maneras y la bautizó con el nombre de Blancanieves. Nadie sabe por qué. Ahí está Blancanieves. 15 años después,
La reina falleció de la infección en la herida del dedo que se había hecho en aquella ocasión. Entonces el rey desconsolado se casó al día siguiente con la solterona princesa de un reino vecino. La madrastra de Blancanieves era tan tonta como malvada. Era tan tonta, pero tan tonta, que rompía los jarrones para limpiarlos por dentro con más comodidad. Era tan tonta, pero tan tonta, que se entretenía en inventar una pasta de dientes con sabor a ajo. Así de malvada era también. Se pasaba horas y horas viendo televisión. Incluso tenía un pequeño computador mágico portátil, al que le preguntaba cada cierto tiempo quién era la más fiel telespectadora del reino. Cuando lo hizo después de la boda, el computador le dijo con voz metálica: Ser tu hijastra, la más fiel telespectadora, Ser tu hijastra. Gracias por preferir este software. La nueva reina se molestó mucho y solo para asustarla, según ella, corrió detrás de la niña por todo el palacio, insultándola con un cuchillo en la mano. En vista de la mala onda que había, Blancanieves huyó hacia el bosque. La niña se extravió, como sucede muchas veces en los cuentos, y así estuvo perdida hasta que encontró unos enanitos. Blancanieves se asombró al verlos porque eran tan bajitos, pero tan bajitos, que cuando se subían los calcetines no se veían nada. Realmente eran tan bajitos, pero tan bajitos, que cuando se hacían lustrar las botas, les tenían el pelo. Por suerte los enanitos la recibieron amablemente. Incluso la invitaron a vivir a su casa, que era tan chica, pero tan chica, que cuando entraba el sol, uno de ellos tenía que salir. Era tan chica esa casa que no cabía ni la menor suciedad. Por eso tuvieron que agrandarla con rapidez para Blancanieves. Los enanos pensaban que al fin habían encontrado a alguien que les leyera libros de cuentos por la noche antes de dormir. Pero no sabían lo lejos que estaban de lograr sus sueños, porque ella solo deseaba ver televisión. Blancanieves trató de llevarse bien con todos, pero su preferido era el séptimo por orden de tamaño. Era tan chico, pero tan chico, que sus compañeros le decían el enano. A ese lo convenció para que compraran un televisor de pantalla plana de 40 pulgadas y sonido estereofónico. Los enanos nunca habían querido tener uno, pero tanto insistió Blancanieves que al más chico de ellos lo compró, a pesar de la negativa de los demás. Ahí está Blancanieves viendo tele. La niña fue más feliz que nunca. Comía, se levantaba, se lavaba los dientes, se vestía, dormía, hacía sus necesidades fisiológicas delante del aparato. Pero eso sí, solo veía programas de alto rating, como los concursos de reality show, los misceláneos, etc. Pasaron los días hasta que la madrastra supo por internet que Blancanieves seguía siendo la más fiel telespectadora. Entonces urdió un plan para eliminarla. Se disfrazó de promotora de una empresa de frutas y llegó ofreciéndole manzanas envenenadas a las casas de los enanitos. La niña no quiso abrirle por estar concentrada en una teleserie. La reina se molestó y por la ventana le lanzó con toda su fuerza una manzana envenenada con cianuro. La fruta le dio entre ceja y ceja a la niña, dejándola muerta al instante. Un olor a almendras amargas invadió el lugar. Ahí está Blancanieves. Qué hermosa. ¿Ven? Después de reír y brindar con champán por librarse del televisor, los enanitos lloraron varias horas seguidas. Al otro día, organizaron un glamoroso funeral, como se lo merecía Blancanieves. Invitaron a todos los artistas, animadores y modelos de televisión. Pero como ninguno asistió, tuvieron que invitar con urgencia a las hadas, los gnomos, a los elfos y unicornios que conocían, incluyendo a un yeti, recién avecindado en la zona. Por supuesto que el funeral fue un fracaso. Algo así como un programa de televisión de buena calidad
pero de baja sintonía. Sin embargo, cuando llegó el momento de enterrar a la pobre niña, todo cambió. De repente, al cementerio llegó un príncipe muy conocido como protagonista de teleseries. El espectáculo fue maravilloso. Una alfombra roja se desenrolló a sus pies. Todo se cubrió de brillo y lentejuelas. Se escucharon fanfarrias y la luz de un reflector lo iluminó en su camino hacia el ataúd. El hermoso príncipe se volvió loco de amor cuando vio a Blancanieves. Por suerte, entre los presentes había un psiquiatra quien le aplicó sus conocimientos terapéuticos. Al salir el príncipe de su estado traumático, logró darle un beso en la boca a su adorada en medio de la música cebollenta que se escuchó, y la ovación de los presentes. El hechizo se rompió. La negra Blancanieves, con sus labios blancos y su pelo rojo, al despertar y ver el príncipe, para variar, también se enamoró. Pero otro encantamiento desconocido comenzó a funcionar. El príncipe se convirtió en sapo. Blancanieves no lo pensó dos veces. Rápidamente besó al príncipe en la boca también, y el maleficio se deshizo. Pero no contaba con otro embrujo. Ella se volvió rana al instante. Así estuvieron toda la tarde. Un beso, él de sapo. Un beso, ella de rana. Un beso, él de sapo. Un beso, ella de rana. Hasta que los enanitos se le agotó la paciencia y los detuvieron. Entonces, los enamorados tomaron una decisión. Se casarían de todas maneras, porque de esta forma debe terminar los pésimos programas de televisión que se respeten. Así, alternándose como humanos y animales, la bella princesa rana y el hermoso príncipe sapo se unieron en matrimonio. Fue la boda del año, y fueron muy felices y tuvieron muchos renacuajos. Sí. Esa es la historia de Blancanieves de Pepe Pelayo. Y ahora yo necesito que ustedes me vayan contestando por el chat, ¿de acuerdo? A ver si saben. Pregunta número 1. ¿De qué trata el cuento y cuál es su personaje principal? ¿De qué tratará el cuento y cuál es el personaje principal? Voy a poner aquí el chat para poner. ¿De qué se tratará? ¿Atrévanse a escribirlo? Sí, yo... A ver, todos. Ahí está. ¿De qué creen ustedes que se trata el cuento? Es un cuento clásico, ¿cierto? ¿Quién era el personaje principal del cuento? ¿Me están escribiendo? Porque no me sale nada. Ahí está la Renata, de Blancanieves, ¿cierto? Bien. El Axel, todo. ¿Y de qué, la Lucía? ¿Y de qué se trataba el cuento? ¿Era el cuento original o era cambiado? Se trataba de Blancanieves, ¿cierto, Cristóbal? Bien. Y era cambiado. Ahí, ¿cierto? No era el cuento típico de hada que uno conoce. Muy bien. Otra pregunta. Dice, ¿en qué lugares físicos transcurre la historia? ¿Qué lugares físicos, a medida que íbamos leyendo, aparecían en la historia? ¿Se acuerdan que los lugares físicos eran el espacio donde se realizaba la acción? ¿En qué lugares ocurría? En un castillo, muy bien. En un bosque, bien. ¿Qué más? En el bosque, campo, sí. ¿Y los enanitos dónde vivían? ¿En qué lugar físico vivían los enanitos también? Donde la Blancanieves veía televisión. Era la cabaña de los enanitos, ¿cierto? También ocurría ahí. Sí, en una cabaña. Y ahora, miren, nómbreme una característica, cualquier característica, puede ser física o psicológica, de Blancanieves. ¿Cómo era Blancanieves? A ver, ¿quién se acuerda? Pueden ir nombrando de a una característica. Pelo rojo, era negra, sí, muy bien. ¿Y sus labios cómo eran? Labios blancos, bien, ¿cierto? Blancos. ¿Ya? ¿Y esta? ¿Los enanos cómo eran?
cualquier característica, la que se acuerden, de cómo eran los enanos. Eran pequeños, ¿y cuál era el más pequeño de todos? ¿Qué característica tenía el más pequeño de todos? ¿Se acuerdan o no? El más pequeño de los enanos tenía una característica especial. Y le tenían un sobrenombre. Le decían enano, porque era el más pequeño de los enanos, ¿cierto? Y este personaje de acá, ¿cómo era? El príncipe. ¿Se acuerdan cómo era el príncipe, no? Era alto, sí, era alto. ¿Qué más? Apuesto, sí, era apuesto, Lucía, sí era apuesto. Era lindo, ¿cierto? Porque era como un protagonista de teleseries, ¿cierto? Ay, era sapo, sí, pues al final se transformó en sapo. Pero ella se transformó en rana. Otra pregunta, dice, nombren al menos un problema que exista en este cuento. ¿Cuál fue un problema? Pueden nombrar los problemas que ustedes, habieron varios problemas, pero nombren al menos algunos de los problemas que ustedes se acuerdan que hubo en la historia, en el desarrollo de la historia. La madrastra era un problema, sí. ¿Qué más? El cuchillo con que la amenaza Blancanieves, sí, pero ella no quería, era solo un susto, acuérdense. Ya, la aguja, no me había acordado de eso, sí, la aguja, cuando la mamá, y se murió de eso, se murió de pincharse el dedo, se le infectó y se murió. En ese tiempo no era muy higiénico. La manzana con cianuro, sí. Y mira, tan fuerte el veneno que solo le golpeó entre ceja y ceja y se murió. ¿Y qué otro problema había? Yo creo que el problema también eterno que tuvieron ellos, y que lo van a seguir teniendo porque quedó como inconcluso, es que eran sapos, ¿cierto? Que uno se convertía en sapo y el otro en rana, un sapo y en rana, y iban a vivir así siempre. Me hizo acordar un poco a la historia como de el papá de Fiona en Shrek, más o menos, cuando el papá se convirtió, lo asocié, cuando yo leí este cuento lo asocié a eso. Ya chiquillos, miren, las otras preguntas están en el libro. Ay, espérense, que me pasé. Las otras preguntas están en el libro, ¿ya? Así que hicieron un muy buen trabajo, ¿ya? Las vamos a desarrollar en el libro, ¿ya? Y quedan de tareas. No es necesario que me las manden, pero sí es necesario que las hagan. ¿Por qué es necesario que las hagan? Porque así van a ir viendo si comprenden bien lo que leen, ¿ya? Y les sirve de práctica. Ay, me quedó pegado. Ahí. Entonces vamos a ver lo que hemos aprendido hoy. Vamos a hacer un resumen. Voy a leer el chat también. Espérense. Ay, sí, estoy leyendo. Las páginas son de las 18 a la 25, son las que están después del texto. Ya, lo que pasa es que dice de la 18 a la 25 porque las páginas del texto se ven hartas, ¿ya? Para que si quieren leer de nuevo el texto. Ya, ¿qué hemos aprendido hoy día? Aprendimos las características del cuento y recordamos la fábula. Respondiendo a la pregunta del Matthew de la semana pasada, que me decían que se diferenciaba la fábula con el cuento, ¿cierto? Era que el cuento, o sea, que la fábula es más cortita que el cuento, ya es más breve que el cuento, y que no se desarrollan tanto los personajes, porque uno en el cuento uno puede ver las características de los personajes, ¿cierto? De cómo son, dónde se desarrolla la historia, el espacio y tiempo, y la fábula generalmente eso no sale, porque lo que apunta a la fábula es solamente dejar una moraleja y una enseñanza y que nosotros podamos a través de ella aprender algo. En cambio en el cuento no, porque el cuento es poco más, a pesar de que es más breve que una novela, ¿cierto? Es más extenso que una fábula y se desarrollan más las historias, el ambiente, los personajes, etc. Esa es la diferencia, para que el Matthew le estoy respondiendo su pregunta para que quede ok. Ya, entonces, ahora, ¿cómo lo hemos aprendido? Obviamente lo aprendimos pasando lo que eran las partes del cuento, ¿cierto? Y las características que tenía cada parte, pero también lo aplicamos a través de un cuento que en este caso era de Blancanieves y los 7 enanitos, que era un cuento diferente, ¿cierto? Y más entretenido, más humorístico, porque existen diferentes tipos de cuentos. Ya vamos a ver si podemos seguir viendo esto la semana que viene, pero no irnos de cuento humorístico a un cuento como una creepypasta, una cosa así, ¿ya? Vamos a ir viéndolos de a poquito. ¿Para qué nos ha servido? Para comprender mejor lo que leemos, ¿cierto? Y
¿En qué otras ocasiones podemos usarlo? Ahora ya lo podemos usar para la misma comprensión de cuentos y les va a servir también para la prueba de mañana, del libro. Acuérdense que mañana es la prueba del libro, ¿ya? Que es de cuentos en versos para niños perversos, ¿ya? La prueba son puras preguntas alternativas, ¿ya? Y una de desarrollo. Y no está difícil, chiquillos. Las preguntas van por cuento y esta clase también les va a servir porque van a poder rescatar lo importante de cada cuento, ¿de acuerdo? Si no pueden hacer la prueba por webclass, si tienen alguna dificultad, recuerden de escribirme el correo electrónico para ver si se las puedo mandar en PDF. La prueba va a estar disponible mañana todo el día y el jueves todo el día. Tienen 2 días para poder hacerla de manera tranquila, ¿ya? Pero acuérdense que una vez que empiezan a hacerla, tienen que terminarla, ¿ya? Esa es la idea. ¿Alguna duda con respecto a eso? Ya. Eso sería, chiquillos, hermosos. Entonces, les pido que hagan las páginas del libro, que la hagan tranquilo. Hoy día no la hagan, sí, porque preocúpense de volver a retomar su libro, de repasarlo, ya, para que mañana les vaya bien en la prueba. ¿De acuerdo? Dania, dime, ¿tienes una duda? No te voy a... Ah, no está activado. Tío, David, ¿puede activarle el micrófono a la Dania que me quiere hacer una pregunta? Es mejor. Ya, chiquillos. Eso sería. Ya, tía, ahí están los audios activados. Ya, Lo que ya, pasa es que Dani, ahora estaban me pongo. hablando cosas que no corresponden en el chat, por eso lo desactivé. Ah, ya. Dania, dime. No te escucho. Puedes desactivar tu audio si quieres. Está la tía Erika por si la quieren saludar también. Se le ve el audio. No te escucho, tienes que desactivar tu audio, Dania. No la escuchamos. Ahí sí o no. Ahora, Y no te ahí sí acuerdas. Ahí sí. podía. Ya, ahora sí. Ya, Dania, dime. Se le va la imagen. Era para decirle que activara